Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa Sobre la Mesa. Estamos ya dispuestos, todos preparados para brindarles información interesantísima, reflexiones muy importantes que hacen al tema de la violencia hacia la mujer. Usted me dirá por qué están tocando ese tema. Bueno, el 8 de marzo ha sido un momento importante donde se conmemora, por supuesto, este día. Uno se acuerda de las cosas que hicieron mujeres a principios de siglo para reivindicar sus derechos y por supuesto tener una situación mejor en la sociedad, una situación con mayor equidad. Así que vamos a hablar de este tema, es un tema muy importante. Bolivia, quiero contarle, Bolivia es el tercer país más violento después de Brasil y Colombia en cuanto a Sudamérica se refiere en torno a este tema. Así que son temas preocupantes, son temas que a las autoridades les están preocupando y que por supuesto para esto han tomado medidas necesarias, medidas que van a intentar resolver algo de lo que está sucediendo en nuestro país. Así que los invito a ponerse cómodos para que comencemos el programa de esta manera. Muy bien, vamos a comenzar el programa. Le voy a hacer ver 2 minutitos una nota importante que habla sobre la violencia contra las mujeres en el país. Estas últimas cifras que nos han dado resultado del análisis que se ha hecho el 2018 muestran un incremento en la cantidad de feminicidios, por ejemplo, que hay en Bolivia. Así que las autoridades se han preocupado por esto. Este es un tema que aparentemente hay algunas instituciones, algunos órganos del Estado que no lo han internalizado correctamente y que, por supuesto, cuando una mujer sufre violencia y va a la policía a denunciar, en toda esa cadena que tiene que transcurrir para hacer efectiva esta demanda, esta denuncia que hace la mujer para tener una sentencia condenatoria al agresor, obviamente tiene millones de dificultades, las cuales ustedes las van a conocer y vamos a analizar, por supuesto, dónde se encuentra el cuello de botella cuando de la denuncia se trata, cuando de la violencia hacia la mujer se trata. A ver, veamos esta nota que es importante porque nos da datos interesantes sobre las estadísticas que se han analizado el 2018. A 5 años de la promulgación de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la semana pasada el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que en lo que va del año se registraron 19 casos de feminicidios, sumados a los registrados en 2013, 26 casos, 71 casos en 2014, 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017 y 128 en 2018, haciendo un total de 574 casos registrados a partir de la promulgación de la ley. Sin embargo, se observan los pocos avances en la implementación de la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay avances, pero no vamos a decir que se ha cumplido al 100%, se está yendo, como decir, a paso tortuga. Lo que esperamos es que cada año vaya a ir mejorando y de qué modos también las mismas compañeras ayuden que esta normativa se pueda cumplir y también los servidores públicos sean un poco más amables, más atentos a todas estas denuncias, ayuden, de que no esperen que haya una denuncia, otra denuncia, y no esperen pues que haya muertos. Lo que queremos es que apoyen que esta normativa se puede cumplir. Tenemos la 348, pero es una complementación. Por otro lado, no solamente es eso, también es el empoderamiento de las políticas, de las leyes, de la sociedad civil. Existe algunas autoridades machistas y cuando va una mujer recibe ciertos cuestionamientos. La norma sanciona el feminicidio con 30 años de reclusión y sin derecho a indulto, además de otras 15 formas de violencia que dañen la dignidad, integridad, libertad
o que violen los derechos de las mujeres. Además, establece las mejores formas de dar una respuesta rápida y efectiva que garantice a víctimas un acceso a la justicia para una pronta persecución, sanción y reparación por delitos de violencia, aunque los procedimientos judiciales no acompañan el objetivo, ya que existe mucha retardación de justicia debido a la burocracia en los trámites. El castigo a los hechos de violencia, ya sean violencia sexual, física, psicológica, violencia política, sigue quedando sin ejecución en los tribunales de justicia. Por tanto, no vivimos en un Estado garantista y creo que todavía tenemos lamentablemente una sociedad machista y patriarcal. Una sociedad que es permisible. Si bien tenemos una ley, la 348, que lucha contra la violencia de la mujer y la familia, pero sin embargo se ha tenido una retarda, podríamos decir, en materia judicial, mucha retarda de justicia, ¿no? Y bueno, eso es lo que molesta a la población, toda vez que se demora mucho en dictar un fallo, en procesar una denuncia. Muy bien, esto era lo que decían las mujeres entrevistadas por nuestras periodistas del Departamento de Prensa de Abya Yala. Es complejo, no es fácil solucionar un problema que está tan enraizado en nuestra sociedad, en esta sociedad patriarcal en la cual vivimos. Así que les voy a presentar a mis invitados esta noche que nos acompañan, porque además decirlo y recalcarlo, además, no es solamente problema de las mujeres, este es problema de mujeres, hombres y de todo el mundo que nos ponen al frente un desafío como el solucionar el tema de la violencia. Está la abogada Mónica Bayá, que nos enaltece con su presencia. También está Tania Sánchez, ella es la nueva directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, Ana María Romero. Sí. Buenas noches, Tania. El viceministro Wilfredo Chávez, viceministro, gracias por estar con nosotros. Bueno. Y la asambleísta Claudia Bravo, que también nos acompaña en esta noche. Hubiéramos querido, realmente hemos hecho todos los esfuerzos para que esté algún representante del Ministerio de Justicia, que no ha podido llegar al canal. Así que vamos a empezar un poco para contextualizar, Mónica, la situación de la mujer, y estamos viendo las cifras de estos últimos tiempos. La 348 aparentemente, que se ha promulgado el 2013 después del asesinato de Analí Huaycho, ¿no es cierto?, de esta colega periodista que nosotros hemos sentido tantísimo, no ha dado la norma, pero no sé si ha sido suficiente solo la norma, no sé si hay carencia de recursos. ¿Cuál es tu análisis de esta 348 que se ha implementado desde hace 6 años en el país? No, Lorena, muy buenas noches, gracias por la invitación. Primero, creo que la ley 348 ha permitido posicionar nuevamente un problema que nunca ha sido abordado adecuadamente desde el Estado en términos tanto de prevención como también de sanción, ¿no? Y ahí hay dos líneas muy importantes en términos de la lucha dirigida realmente a la erradicación de la violencia contra las mujeres. La ley además ha tenido la virtud de incorporar las diferentes formas de violencia que vivimos las mujeres. Sin duda, 80-90% de los casos de violencia que son denunciados tienen que ver con la violencia familiar o doméstica, con la violencia en relaciones de pareja, pero también existe una violencia contra las mujeres basada en género en el ámbito del trabajo, en la institucionalidad, en el sistema de educación, en el sistema de salud y bueno, incluso la violencia mediática, todas estas formas que plantea la ley y que se han incorporado en la norma. Creo que, sin embargo, la ley, por supuesto, no quiero decir que sea perfecta. De hecho, la incorporación de la conciliación, el haber eliminado este procedimiento especial que originalmente tenía la norma y algunos otros limitantes que seguramente hablaremos más adelante y que hemos tratado también de ir cambiando en estos años, por supuesto que son algunas deficiencias, pero creo que en líneas generales la ley ha significado un importante avance, más allá de los peros de algún artículo o alguna disposición. Pero sin duda la implementación no ha sido del todo óptima en términos de lograr todos los cambios inicialmente institucionales
tú has hecho referencia a lo que implica, la dificultad que implica el acceso a la justicia de las mujeres y la respuesta muchas veces ineficiente o insuficiente en otras hacia las víctimas. Pero también tiene que ver todo el componente de prevención, ¿no? Nos hemos quedado un poco con la difusión de la norma, de la existencia de la ley, de la posibilidad de denunciar y más en la actividad, en lo concreto, que una verdadera estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y lo que estamos viviendo es justamente consecuencia de aquello. Por supuesto, con una ley no se iba a cambiar este problema estructural de hace tantos siglos, no solamente en Bolivia y en el mundo, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que tener la certeza de que estamos encaminados precisamente a lograr esos cambios hacia una transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que no solamente tienen que ver con la erradicación y la sanción de la violencia en sí misma, en concreto, en la lucha contra la impunidad, sino también con un conjunto de factores estructurales que hacen a las desigualdades en las que vivimos las mujeres todavía el día de hoy en nuestro país, ¿no? Se ha hablado, hace poco el presidente ha hablado de las brechas, por ejemplo, en el ámbito laboral, el tema del embarazo adolescente, que muchas veces es el resultado también de la violencia sexual. O sea, hay un conjunto de problemáticas que están vinculadas también a la violencia, la falta de autonomía económica, por ejemplo, de las mujeres, son elementos que también están relacionados con la problemática de la violencia, con sus causas, con sus consecuencias, ¿no? A ver, Tania es, digamos, la nueva directora de este servicio. A partir del decreto del presidente se da nacimiento al Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, porque obviamente hay que implementar, agarrar el toro por las astas para que las mujeres tengan éxito cuando van y denuncian violencia, cuando tienen que hacer todo este recorrido del cual yo hablaba a inicios del programa. Tania, buenas noches, gracias por acudir a nuestro llamado. ¿Cómo estás viendo tú que va a funcionar este servicio? Y tienes una tarea ardua porque estamos hablando de que el servicio tiene que estar socorriendo a todas las mujeres del país, en todos los departamentos. ¿Cómo has pensado que vas a organizar esto? Viene Tania, quiero contarles además, entre paréntesis, de una institución muy querida por muchas mujeres como son las Gregorias, que es una institución que está ya más de 30 años en el país trabajando para eliminar la violencia hacia las mujeres. Tania, adelante. Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, es un reto grande, pero este reto no es solamente el reto del servicio, ¿no? Creo que algo que hay que visibilizar es justamente la voluntad política que, fruto de la demanda de las organizaciones de mujeres, del plural y diverso movimiento de mujeres desde hace varios años y que se ha concentrado también en la agenda de despatriarcalización que el año pasado la Alianza de Mujeres presentaba al presidente del Estado, y que uno de los puntos era fortalecer un mecanismo, institucionalizar un mecanismo que contribuya al ejercicio de los derechos de las mujeres y al cual se da respuesta además este 8 de marzo. Y ahí creo que es importante aclarar, el servicio lo que va a hacer es desarrollar acciones de seguimiento, monitoreo a las instancias del Estado para que las instancias que tienen competencia, por ejemplo, en el tema de la violencia, que son la FELCB, Ministerio Público, SLIMS, el Ministerio de Justicia, etcétera, efectivamente cumplan con su rol. Entonces, más que nosotras desarrollar acciones de atención, patrocinio, que no es nuestra tarea, lo que vamos a estar haciendo más bien es que efectivamente estos casos, por ejemplo, en el tema de justicia, que vemos que del 100%, el 1% de los casos tienen sentencia, ¿por qué es que hay niveles tan bajos en el tema de la sentencia, ¿no? O sea, está faltando articular, está faltando organizar acciones conjuntas entre los servicios, está faltando mirar, por ejemplo, el tema de los tiempos procesales, las dificultades o las capacidades que tienen los mismos operadores al momento de argumentar en función de los casos. Esas son las tareas que vamos a estar desarrollando desde el servicio, y esto importante que decía Mónica, que no es suficiente, y lo que tú también mencionabas antes, no es suficiente con la norma, ¿no? La norma efectivamente es un avance, es un mecanismo, es un instrumento que nos permite también organizar
los servicios, pero ahí hay una responsabilidad ciudadana importante, ¿no? Vivimos todavía en un sistema patriarcal donde se tiene y se piensa que las mujeres están al servicio de, ¿no? O sea, las mujeres siempre están en relación inequitativa en función de nuestros compañeros varones, y no es una afrenta tampoco a ellos, sino que es parte de un sistema que castiga tanto a hombres o a mujeres si se salen de este rol. Entonces, una de nuestras tareas importantes va a ser el sumar esfuerzos desde el Estado, articular con las organizaciones de sociedad civil, y me refiero además al Estado en todos sus niveles, nacional, departamental, municipal, y ahí efectivamente nuestra tarea es ardua porque es ver cómo el funcionario público, la instancia pública, las organizaciones que tienen un otro rol, efectivamente cumplimos y hacemos cumplir primero la norma, pero también ejercemos nuestras obligaciones ciudadanas. Y parte de esas obligaciones ciudadanas son también el cómo hacemos, qué hago yo desde donde estoy para contribuir a la prevención de la violencia, a desnaturalizar este sentido de la violencia simbólica, tiene que ver con temas de educación, salud, y ahí efectivamente creo que una importante señal que ha dado el Estado y que está dando es el compromiso del presidente y a través suyo de los distintos ministerios del Estado, y bueno, ahí seguramente también las gobernaciones y municipios. ¿Qué va a pasar cuando tú veas que, por poner ejemplo, que el órgano judicial es el cuello de botella, donde no se viabilizan, no hay los juzgados necesarios? Quiero contarles que solamente juzgados de la mujer son 10 en el país, que también están fusionados con juzgados contra la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, solo el 1.3% de los procesos encausados por violencia doméstica tienen sentencia ejecutoriada. 1.3%, o sea... Son 16 juzgados en el país, la última cifra es la que sabemos, y justamente uno de los temas y los cuellos de botella que desde distintas instancias, investigaciones que ha realizado la Alianza Libre Sin Violencia, que han realizado otras organizaciones y que en el mismo, en el último informe de la Defensoría del Pueblo que ha sacado justo un balance sobre esto, se identificaban algunos nudos en el proceso, ¿no?, de la atención de la violencia. Y ahí el rol del servicio será, primero, verificar esto, conversar con las instancias responsables, ver cuáles las formas también para solucionar aquello. No es solamente responsabilidad de una instancia, justamente lo que decía Mónica, la atención de la violencia en contra de las mujeres tiene sus canales desde el municipio, la FELCB, la Fiscalía, el IDIF, promotoras comunitarias. Entonces, uno de los temas ya que se está discutiendo, a partir también de mirar y evidenciar esta problemática, es que desde el Ministerio de Justicia y desde algunas instancias de la Asamblea Nacional se está planteando el tratamiento de una ley corta, ¿no?, una ley de abreviación penal en la que agilicen sí los temas, pero otra vez no es suficiente, ¿no? No es solamente las medidas que desde la legislación se deban tomar, ahí el servicio va a estar también desarrollando acciones de fortalecimiento en capacidades, el fortalecimiento en temas de argumentación, que hemos visto también que es necesario para fortalecer con los funcionarios de Fiscalía, la FELCB. Mucho hace también en el tema de no revictimizar a las mujeres que acuden a estos servicios y efectivamente acelerar los pasos y realmente
avanzar en que los tiempos procesales, entre que cuánto tiempo se necesita para procesar una denuncia, de ahí la investigación, de la investigación que llegue hasta juzgado, el hecho de que muchos casos, por ejemplo, en fiscalía son rechazados al entrar porque la investigación no ha arrojado datos concluyentes. Entonces, todos estos temas, efectivamente nosotras vamos a estar vigilantes también a la acción del mismo Estado, ¿no? Entonces, sí tenemos dos roles ahí, que por un lado va a ser el trabajo al interior del Estado para que haya una respuesta efectiva en función de nuestra legislación, y por otro lado el también plantear propuestas a partir de la identificación que realicen organizaciones de sociedad civil, la Alianza de Mujeres, etcétera, para que puedan contribuir, ayudar a acelerar esto, ¿no? Bueno, no se olviden, estamos con nuestro WhatsApp, que es el 720-50-222. Estamos saliendo en vivo desde Avia la televisión, así que usted puede participar si tiene alguna opinión, sugerencia, reflexión que hacernos. Viceministro, buenas noches, gusto de tenerlo aquí nuevamente. A ver, no hay las suficientes FELCs, digamos así, contra la violencia en el país. ¿Cuántas hay, viceministro? Bueno, hemos instalado Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, muy poca presencia nacional, no llegamos ni a 100 municipios, de los 300 y pico que tenemos, tan gran deficiencia, ¿no? O sea, decimos 100, pero es una presencia mínima porque no es ni la tercera parte del país. Tenemos la ley que obliga a que los municipios inviertan el 5% del presupuesto de coparticipación que se destina a fortalecer la policía en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Infelizmente este mandato no se cumple a cabalidad. Un desafío a la cumbre siguiente de Seguridad Ciudadana de Trinidad, que va a ser en los siguientes meses, que tiene como eje central la lucha contra la violencia, va a ser justamente ver la calidad de gasto de los municipios. Ha sido una lucha muy difícil para que los municipios pactemos con ellos hace varios años atrás el destino de recursos hacia seguridad y entre otros hacia la lucha contra la violencia. Y no es posible que teniendo los recursos, Lorena, no se destinen esos recursos. ¿De quién depende, viceministro? Depende de los municipios, depende de los municipios. Hacemos compromisos institucionales en cada cumbre, hacemos seguimiento. Este año nos hemos esforzado y vamos a presentar resultados en las precumbres y en la cumbre de seguridad ciudadana, en lo posible una aproximación precisa en qué se gasta, en qué se malgasta y qué no se ejecuta. Le doy un dato. Del presupuesto destinado por IDH de inversión a seguridad ciudadana, es decir, a fortalecimiento de la policía, la gestión 2018 se ha invertido solamente el 63%. El 37% no se ha invertido. Es una calamitosa la gestión municipal y de gobernaciones en la lucha contra el delito y en la lucha contra la violencia. Aquí los datos son fríos, yo creo que vamos a ser taxativos en el informe que tengamos en la cumbre. Vamos a pedir el apoyo de la sociedad civil, porque no se hace con discursos, se hace con hechos, y tienen dinero, que es lo más grave. Tienen dinero para esto. Por diferentes motivos no hacen la inversión necesaria para fortalecer las FELCB. Somos bastante claros en este primer dato que ustedes han preguntado. Les he respondido y les respondo con esta cifra que realmente nos alarma a todos. A mí particularmente, porque el desglose de las cifras y lo que a título, peor aún, de lo que gastan, vaya a saber a Dios si realmente se gasta en seguridad. Y hay que todavía ver la calidad de gasto de ese 63%. Ese 63% hay que analizar. Entonces vamos a verlo con cuidado, vamos a ser meticulosos, objetivos en lo que se pueda, pero el dato es el que tenemos, la inversión es una sola, hay un presupuesto y hay un resultado. Ahí están empezando las respuestas, ¿no? Viceministro, se ha intentado hablar con los alcaldes, decir, bueno, oye, tienes plata en tu cuenta, ¿por qué no la utilizas? Es decir, tener una, digamos, una actitud más activa, más promocional de lo que debe ser las FELCs en el país. Las FELCs, sí, se ha hablado con todos, ¿no? Hacemos rutinariamente visitas a las autoridades municipales y otras, porque aquí, según un mandato de nuestro presidente y nuestro ministro, es no meter el tema político. Con todos hablamos, con todos trabajamos y hacemos un trabajo lo más ampliamente objetivo posible. Lo que pasa es que hacen compromisos institucionales, esos no se cumplen por diferentes motivos, particularmente son errores de gestión,
Pero no puede ser que después de 6 años no aprendamos a invertir, no aprendamos a tener un gasto público transparente. Creo que ahí hay un gran error de concepto en las entidades autónomas, en las ETAs, porque ellos malentienden algunas cosas y ese presupuesto cuando se revierte hay que ver también dónde se reinvierte el siguiente año, que es otro dato que también ahora vamos a tener cuentas claras en un par de meses en la cumbre, objeto de que la población en general sepa en qué se está gastando los recursos que eran destinados expresamente para seguridad en un porcentaje de 5% para FELCD, que no es poco dinero. No tengo en este dato las cifras, pero sí tengo el ejecutado que me ha permitido darle Lorena, que es bastante grave, ¿no? A ver, ¿cuál es el ejecutado? Por el decía 63% apenas del 100%. O sea, 37% no se ha ejecutado. Claro, y eso es muy grave, ¿no? Y el dinero se queda ahí en las... Se queda en caja y banco, se reinvierte creo que en la gestión siguiente, no sé si en seguridad, porque estamos justamente con ese ejercicio solo desde el año pasado y haciendo un seguimiento ahora a las cuentas también. Sí se puede porque son autónomos y a título de eso tenemos este resultado. Le he dado un dato económico, pero hay otros datos más que tal vez pueden servirnos, ¿no? Tenemos efectivamente una gran cantidad de causas que ingresan por violencia. El informe del fiscal general indicaba que habían 128.140 causas ingresadas el año pasado, de las cuales 30.681 correspondían en conjunto a delitos contra la violencia. 128 feminicidios y un espectro que bordea el 30% de delitos de este tipo. Lo que bien lo han dicho las compañeras antes, hemos puesto en su lugar, pero hay en la complejización de haber puesto en el ámbito del derecho penal la relación de pareja. Claro, tenemos una experiencia nueva en el país, ¿no? Era algo que era natural, ¿no? Que nos parecía en cultura, creo que a todos que pasen esas cosas, no estaba bien, pues. Entonces el país ha dado un paso adelante en esto y por eso las cifras son ascendentes, hemos llegado a más de 500 a partir de la promulgación de la 348, pero tenemos que ser también claros en que esto nos permite alertar que la gente también denuncie. Antes esta cifra, Lorena, infelizmente ingresaba en asesinatos y homicidios. Se perdía, era cifra negra, no se denunciaba y era un caso más. El feminicidio o el atentado de violencia contra menores o contra el automóvil no son un caso más, son casos más si se dan en la relación intrafamiliar, que es mucho más especial la relación porque el victimario convive con la víctima, la protección a la víctima es sustancial, la política preventiva debe ser cuidadosa en cuanto a los mensajes que se da desde el niño, en la formación que tiene el menor y luego el adulto en unos años más. Esos mensajes los hace el Estado, estamos construyendo una sociedad que aporte, ¿no?, en cultura a los niños. En la currícula educativa hemos incorporado en la gestión pasada y esta gestión con énfasis el ítem de lucha contra la violencia en cuanto hacia seguridad. Entonces estamos avanzando en trabajos preventivos. Este año hemos tenido un despliegue, le digo, no por llevar agua a nuestro molino, grande con ONGs, hemos hecho un trabajo extraordinario para evitar feminicidios, por lo menos en el deporte del carnaval, hasta lo que ha pasado, no hemos tenido un solo caso como tal resultado de esto. Bueno, ha habido feminicidios, pero en el carnaval, los 5 días del carnaval, que el año pasado hemos tenido más de 30, habían 101 personas fallecidas, este año ha habido 65, de las 65 ningún feminicidio. Entonces quiero decir que se puede hacer un trabajo preventivo, claro. Hay que dar mensajes y hay que ser claros con la población, tenemos que autocontrolarnos, es un tema de cultura sobre todo, de educación y de cultura. La norma está bien, la norma está ahí, es un trabajo a lo que nos corresponde a quienes circunstancialmente estamos en cargos públicos, trabajar con la sociedad civil, trabajar con la familia, trabajar con las instituciones, trabajar con los medios de comunicación, a objeto de efectivamente sembrar las bases de una sociedad que vaya erradicando el género, cultivando la violencia, y estas diferencias de género que nos lastiman a todos. Todos tenemos alguien que ha sufrido violencia y lo hemos visto en la vida, entonces creo que sería alguien que no fuera del país, que no nos dijera que ha visto violencia y muchas veces se ha callado porque antes no había el mecanismo legal, ahora lo tenemos, pero tenemos que usarlo efectivamente, ¿no? Sí, usted decía los medios de comunicación y por eso son importantes. Yo les comento un dato que sale proporcionado por la Coordinadora de la Mujer, que dice el 26% de la cobertura a nivel informativo en los medios de comunicación se refiere a mujeres maltratadas. Imagínense ustedes, el 26%. Claudia Bravo, asambleísta por la paz, ¿cómo están mirando, y desde la tienda política tuya, cómo están mirando este tema de la violencia
no han bajado los feminicidios, es más, han subido porque en el 2017 fueron menos que el 2018. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Sí, Lorena, primero gracias por la invitación y un saludo a todos. Un gusto verla, Mónica, a Tania, con quienes hemos trabajado activamente en unas alianzas que hacemos las mujeres, porque la violencia no tiene color político, ¿no? Yo creo que esto más bien denota un problema estructural en el país de machismo, de un sistema patriarcal, donde la violencia está naturalizada. Me atrevo a decir que más del 90% de mujeres de todos los estratos sociales sufren alguno de estos tipos de violencia que están reconocidos en la ley. Nosotras mismas los hemos sufrido y pasa por un trabajo pendiente de prevención. Lamentablemente sí hay un tema de mala inversión en presupuestos. Lamentablemente nosotros hemos realizado también una cumbre departamental en la gobernación hace un par de años, se acordarán ustedes, donde se verificaba de que cerca a más del 66% del presupuesto que tiene la Gobernación de La Paz para seguridad ciudadana se utiliza en temas de provisionamiento de handys y de incluso papelógrafos en talleres para la policía, pero no en temas de prevención. Y ese es un tema importantísimo. Nosotros como mujeres y como autoridades que tenemos alianzas estratégicas, incluso de dejar a un lado los colores políticos para que trabajemos como mujeres en la transformación social, exigíamos que más bien se trabaje en la prevención, evitar que hayan mujeres con hechos de violencia física, que lleguen a un sistema de justicia, donde obviamente hay unos problemas estructurales en temas de los operadores de justicia, que no sé si es por falta también de ahí un trabajo de capacitación para que puedan entender de recibir la denuncia sin revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, pero sí la prevención es muy importante. Una constatación y una realidad es que hay pues un machismo. Y hay un machismo en las propias mujeres a veces, y la naturalización de estos hechos que pasan por relaciones familiares a veces que se minimizan, llega a violencia física, y es ahí donde tenemos mayores problemas. Tenemos tareas pendientes importantes como la adecuación de los reglamentos y los estatutos, y eso es algo que hemos estado recientemente, hace un par de semanas, en un taller justamente con Gregoria Paza, viendo cómo nosotras podemos colaborar a que esto se concrete, porque la ley es taxativa y es mandatoria. Tendríamos ya que haber adecuado los estatutos de todas las instituciones públicas, gobernaciones, municipios, a la ley 348 y a la 243. No se ha hecho. La experiencia que tenemos en La Paz es un trabajo muy arduo que hemos realizado como mujeres en una alianza que inclusive tuvo un resultado favorable en el tema de Marín Sandoval, donde por unanimidad en la Asamblea de La Paz, creo que de forma inédita, logramos la suspensión de este señor que había cometido un hecho confeso de violencia, articulando, y ahí a mí me gusta mucho dar este ejemplo porque mostramos cómo las mujeres aliadas en articulación hemos hecho unas estrategias fantásticas que en algún momento la historia lo reflejará seguramente, donde organizaciones de mujeres más asambleístas, mujeres adentro, hemos obligado a todos a tomar una decisión. Y dentro de este proceso que tenemos como mujeres, obviamente hay muchas que no condicen con el tema de la lucha contra la violencia y el empoderamiento de las mujeres, pero las que sí luchamos mucho por la causa, hemos logrado que el Estatuto de La Paz, el reglamento de la Asamblea Departamental de La Paz se adecúe a la 348 y a la 243. Maravilla. Está aprobado por unanimidad, pero lamentablemente no está en aplicación. Ahí hay un tema que todavía lo estamos peleando porque hay inclusive un problema de incumplimiento de deberes que lo estamos nosotros visibilizando y hemos mandado varias notas, constantemente en el Pleno reclamamos de que se tiene que entrar en aplicación del nuevo reglamento de la Asamblea, que ya tiene la adecuación, y si no me equivoco, por los datos que tenemos, seríamos la primera Asamblea Departamental que ha adecuado su reglamento. Y ahí muestras cómo el tema de la paridad también funciona, porque en la Asamblea de La Paz es una de las asambleas, es la asamblea que tiene inclusive mayor número de mujeres que estamos en ejercicio de titularidad. Creo que hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar. Yo misma he denunciado, me atrevo a decir que debo ser una de las pocas que he hecho mi denuncia oficial, porque nosotros, como parte de la estrategia, también promovemos la denuncia, ¿no?, en caso de que seamos víctimas de violencia. Y lamentablemente yo misma, que soy asambleísta y que hasta con prensa he ido a hacer mi denuncia, he sufrido el problema de que
no me han querido recibir mi denuncia, lo recordará Tania, ha recurrido incluso a las organizaciones de mujeres, no me han querido recibir la denuncia como violencia política o acoso político, más bien me han revictimizado porque me han obligado a decir que era violencia psicológica y es un tema de concepto que tenemos que trabajar mucho y esa es una autocrítica que le hemos hecho desde las mujeres en los mismos operadores de justicia. ¿Por qué? Porque yo me he cansado. Porque era realmente una peregrinación, un calvario, me pasaban de un lado a otro, de una oficina a otra, y en el camino tú miras casos más terribles que el mío, por supuesto, de señoras que vienen de las provincias con sus guaguitas, con el ojo morado, con temas muy serios, que están siendo revictimizadas porque justamente está fallando el tema de la recepción de la denuncia, de la propia tipificación del hecho delictivo. Entonces creo que todas estas tareas las vamos anotando. Yo tengo mucha fe que con Tania ahí en ese servicio podamos avanzar en la visibilización de estos problemas y en encontrar soluciones que sean efectivas. Como te digo, los colores políticos en temas de violencia no importan. Tenemos que cambiar el chip y tenemos que llegar desde los niños, desde las familias y con las propias mujeres a que asumamos que una vez de que somos víctimas de violencia, tenemos varios mecanismos que utilizar para que esto no llegue a temas de feminicidio, que es lo que lamentamos que no se haya podido disminuir. Lo que se quiere evitar, ¿no? La conciencia, ¿no? Y eso es importante rescatar en este tiempo, en estos días, la conciencia, y el gobierno también del presidente Evo Morales lo asume de esta manera, de que este no es, como les decía, un problema solo de mujeres, esto es un problema de hombres y mujeres, un problema de la sociedad. Así que permítame una pausa bien cortita, luego vamos a estar conversando con mayores detalles sobre algunos aspectos que son importantes para salir de este hueco en el que nos hemos metido los bolivianos al ser el tercer país más violento en cuanto a mujeres, en cuanto a la violencia hacia las mujeres se refiere. Primero Brasil, luego Colombia, luego Bolivia. Ese no es un dato que le estoy dando para enorgullecerse, por supuesto que no. Bien, yo le hablaba cuando estábamos conversando con uno de nuestros participantes, con uno de los panelistas, toda esta cadena que tiene que seguir la mujer cuando hace una denuncia, cuando sufre violencia y va a denunciar al agresor. Entonces, ¿cómo está la cobertura? ¿Dónde se tropieza la mujer y se tranca el trámite y no llega a la sentencia, ¿no? Porque al final eso es lo que se busca, ¿o no? Así es, en términos de acceso a la justicia, naturalmente lo que se espera es que todo hecho de violencia sea investigado, sea sancionado y además haya una reparación para la víctima. En casos de feminicidio, además hablamos de una reparación y protección para la familia de la víctima, ¿no es verdad? Efectivamente, en términos de cobertura, encontramos una de las primeras limitaciones. Ya el viceministro Chávez ha hecho referencia al caso de la FELCB, algo más de 100 oficinas en todo el país, que en el área rural hablamos de 2, máximo 4 funcionarios en el mejor de los casos. A ver, Moniquita, un ratito. Necesito un dato que me dé el viceministro. ¿Cuántas FELCB deberían ser en el país, viceministro? Mire, por lógica, una por lo menos en cada municipio, ¿no? Pero no, hay algunos municipios que por población, otros más, no necesariamente tal vez necesitan una FELCB. Algunos que estamos planteando en el decreto de la mancomunidad para la atención. Que una FELCB sirva para dos. Para 2 o 3 municipios o más, depende del índice de población, índice de criminalidad. Hay que ver el gasto que ocasiona aquello y la atención que... Bueno, pero por lo menos tienen que ser más de 200. Vamos a ver, hay una estimación, justamente el decreto lo hemos lanzado para fortalecer el miércoles pasado, producto de ello ha sido destinado a la compañía. Entonces, tenemos pues un mecanismo nuevo para fortalecer las FCDs, ¿no? Le devuelvo la... Perfecto. Efectivamente, es la línea Lore, ¿no? Pero actualmente una de las limitaciones es esa, ¿no? El acceso a los servicios, en el caso de la FELCB, y por eso se ha visto esa respuesta, es decir, hay municipios que efectivamente tienen recursos muy limitados, población reducida, y hay esa modalidad de acuerdos intergubernativos, sea entre municipios o de gobernación también como municipios, porque es otra posibilidad que permitiría tener un fortalecimiento a las oficinas que ya existen, la creación de oficinas donde no lo hay, la implementación de las unidades móviles, por ejemplo, que están previstas en la ley 348 hace 6 años y no funcionan, que es una posibilidad también de cómo llegar a las áreas rurales donde no necesariamente debe existir estas oficinas, ¿no?
o no se puede crearlas todas. Pero por otro lado, cuando hablamos de la cadena de atención, también hablamos de los promotores de la denuncia y hablamos de los servicios integrales municipales, de las defensorías de la niñez y la adolescencia, que en los últimos años han tenido un crecimiento importante de un 50% prácticamente cuando se promulgó la ley 348 a casi el 80% actualmente del país, pero con otro tipo de limitación. Ya no es solamente la existencia física, sino con equipos multidisciplinarios incompletos. En el mejor de los casos, y en las ciudades capitales sí lo habrá, incluso en algunos casos descentralizados, pero en la más solamente tienen abogado o abogada a cargo, no cuentan con la psicóloga o trabajadora social, ese personal está sujeto a contratos, están 3 meses, los siguientes meses los cambian, entre el proceso de contratación hay espacios en los que no hay este personal, y comprenderás que en estos casos, cuando no hay un acompañamiento a la víctima, es un 80-90% de seguridad que ese proceso no va a avanzar. Yo quiero hacer, antes de que se me vaya la idea, eso es lo peligroso, y creo que es ahí donde tenemos que dar un paso más, porque, por ejemplo, en mi caso yo no tengo idea qué habrá pasado, porque me cansé y ya no fui más. Claro. O sea, ni siquiera ya le he hecho seguimiento, porque de verdad no tienes tiempo, y es horrible, pues te sientes mal, te sientes tú la culpable. Y es una revictimización que te hace daño psicológico, en serio, ¿no? Y eso que nosotros somos mujeres fuertes, empoderadas, tenemos mecanismos, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha tipificado el delito de violencia de orden público? Justamente como una forma de protección a la víctima, donde se supone que todo el aparato de justicia debería hacer un seguimiento. Pero si una mujer hizo una denuncia, fue toda golpeada, qué sé yo, contra el hombre, se revictimiza, no le tipifican, no la atienden, abandona el caso, por ahí ya la están por matar. Ha vuelto con el marido y esa mujer corre un grave peligro que el Estado no está protegiendo. La mujer se va a cansar, va a volver a la misma casa, inclusive con mayor riesgo, porque ya por haber hecho la denuncia sufren amenazas incluso de la propia familia, y conocemos muchísimos casos de víctimas de violencia que nos hacen conocer esta situación, y son aún más víctimas dentro de una situación agrandada, si se quiere, de violencia, y la justicia prefiere archivarlo el caso y no hay un seguimiento a estos casos. Claro, ¿no? ahora si me permites, también creo que más allá de ver los límites, los obstáculos, que es importante, porque realmente el problema es muy grande y decía, las respuestas hasta el momento han sido insuficientes, tampoco podemos negar que no es la misma situación hoy de lo que era antes de la ley 348. ¿no? El viceministro ha puesto el ejemplo del caso de feminicidio. Son 555 casos a partir de la ley 348, 220 hoy tienen una sentencia. Esos casos antes de la ley 348 habían terminado en homicidio por emoción violenta. ¿no? Seguro. Y en esos casos, en este delito en particular, en los últimos años ha habido una tasa de resolución, es decir, de sentencia, de al menos el 40%. ¿no? Entonces, efectivamente... En esos que van desde el 2013. Desde el 2013, ¿no? Y lo otro es que sí ha habido esfuerzos institucionales, ¿no? Y eso tampoco se puede notar, y mucho tiene que ver también con la contribución y la coordinación de la cooperación internacional, de la sociedad civil. Se han hecho esfuerzos también en términos de capacitación a los operadores de justicia, a la policía, a la fiscalía, a la adopción de protocolos, herramientas, bueno, un conjunto de medidas, pero el punto es que todavía eso no está siendo suficiente, ¿no? Y que hay opciones en este momento, hay varios planteamientos que se han hecho desde el Ministerio de Gobierno muy importantes para fortalecer a la FELCB, que esperamos se vayan implementando las próximas semanas y meses, que pueden hacer la diferencia. Yo creo que por ahí va. Eso de mirar cuáles son los problemas, los obstáculos en este momento, tiene que llevarnos a todos, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las autoridades, a la cooperación, a tener un norte compartido en el que todos, desde donde estamos, contribuyamos a una mejor implementación de la ley, ¿no? Tania, ¿está previsto dentro de todo este fortalecimiento que tienen que tener estas instituciones que van a estar, digamos así, observadas, por decirlo menos, por el servicio, una incidencia, por ejemplo, con la gente, con el Poder Judicial, con aquel juez que tiene en sus manos un proceso y que tiene que decir, pues, a ver, señor, usted tiene esta causa y voy a determinar tal cosa en esta, y darle finalmente una sentencia condenatoria. Y por otro lado, todo lo que significa el asistir a esa mujer con violencia
en alguna otra oportunidad hemos hablado de las casas de acogida, hemos hablado de todo ese soporte que tiene que tener la víctima. Tania, ¿está pensado así? Está pensado el coadyuvar a que las instancias responsables de atender a las víctimas efectivamente hagan ese trabajo. O sea, una de las cosas que vamos a estar haciendo desde el servicio es justamente unificar información. Ahí vamos a estar articulando muchísimo la coordinación y es también un reto, creo, hacia el interior del Estado, el sumar información, articular información, construir propuestas a partir de esa información para ver cómo se mejora, ¿no? Entonces, cada una de las instancias tiene una competencia específica. Y nosotras lo que vamos a estar haciendo, creo que por eso también se ha planteado inicialmente el nombre de Defensoría, ¿no? Defensoría de la Mujer se tenía que llamar, ¿no? Inicialmente, bueno, se puso este nombre, pero Defensoría en el sentido de la acción de seguimiento y propuesta también hacia las mismas instancias del Estado, ¿no? O sea, es importante ver que la articulación, y eso se ha visto en varias evaluaciones ya que se han hecho cuáles los cuellos de botella en el ciclo de la atención y la sanción de la violencia, y muchas veces es que está faltando el articular nada más, o el fortalecer algún instrumento, o se están duplicando, o se está faltando la implementación de alguna acción. Lo hemos visto, por ejemplo, entre la FELCB y Fiscalía, cuando juntábamos a fiscales y a compañeros de la FELCB, decían, pero eso lo hago yo, no, eso lo hacías tú. Entonces el mejorar duplicidad duplicidad, entonces hay muchísimas acciones que pueden hacerse identificando esos temas, y bueno, nuestra tarea también es ayudar y coadyuvar a identificar aquellos sobre ya investigaciones, propuestas que se han hecho, pero también recuperar la experiencia desde las mismas mujeres, ¿no? Es diferente y hace diferente también la atención de este tema en distintos contextos. Es muy diferente el cómo se responde en los espacios del eje, por ejemplo, urbanos. Es diferente también la acción en espacios mucho más en municipios de categoría B, A, indígenas, ¿no? Entonces hay que tomar también en cuenta aquello, y es parte de lo que las organizaciones han solicitado. Entonces nuestra tarea va a estar muy concentrada, por una parte, en esos temas, y por otra parte en esto, o sea, nuevamente lo que mencionábamos antes, cómo deconstruimos, ¿no? Cómo hay una responsabilidad, sí, al interior del Estado. Creo que lo que decía Mónica, hay muchísimos avances en términos normativos, hay que ver cómo efectivamente vemos las posibilidades para que esto se implemente y coadyuve a disminuir la violencia contra las mujeres, pero también el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Hace referencia al empoderamiento económico, a fortalecer temas de educación, etcétera. Y este otro componente, que es el trabajar para deconstruir imaginarios sociales. O sea, es la naturalización de la violencia, el hecho de que en casa uno escucha gritos al lado y demás y nadie dice nada, dicen, ¿no? Mejor no te metas, ¿no? O sea, mejor no te metas. Es el hecho de no socavar, no socapar, más bien, y socavar, no la naturalización de la violencia. Claro. Y ahí las estrategias de comunicación que se van a implementar con sociedad civil, los medios de comunicación que son importantes también en esta tarea, va a ser una de las prioridades del servicio. Bueno, es importante, nos está escribiendo bastantes personas aquí al programa. Enseguida vamos a contestar luego de la pausa. Déjenme preguntarle al viceministro. Viceministro, es así inmenso lo que hay que solucionar al interior de la policía. ¿Se va a hacer incidencia para que el mismo policía comprenda lo que es recibir a una persona que ha sido golpeada, majada a palos, así se lo digo claramente? Sí, el decreto supremo aprobado la semana pasada dispone la mejora en la formación y en mecanismos de capacitación del personal policial que va a atender. Se va a priorizar con personal femenino. La directora debe ser una dama de la PLCB. Hemos puesto varios mecanismos que hacen que la calidez de la atención sea justamente atiende el shock, atiende la crisis de manera pronta, de manera diáfana. Creemos que es importante esto. Y obviamente el Estado y el gobierno, nuestra
Nuestra repartición está con todos los mecanismos a objeto de hacer cumplir esta disposición legal. Estamos justamente trabajando ahora, ya que está vigente esta norma, en que se implemente adecuadamente y tengamos un servicio adecuado de atención inmediata a la víctima que sufre violencia, haciendo abstracción del origen del conflicto, que es un tema que no se toca, Lorena, y hay que ser sinceros. Nosotros vemos a la víctima cuando llega, usted lo ha puesto apaleada y dice, ¿qué ha pasado antes? O sea, ¿cuál es el origen del conflicto, de la relación de la pareja? Eso no se ha visto muy claramente, son diferentes los motivos, pueden ser celos, pueden ser temas económicos, ¿no? Pero no conozco pareja que no haya tenido problema, y no por eso el delincuente es el marido o la mujer. Pero seamos claros, pues, no podemos irnos a un extremo de haber penalizado la relación de dos personas que en algún momento han jurado quererse y que viven juntos por algún motivo, y por algún motivo ante una discusión. Eso obviamente no puede ser delito. Ahora, lo que sí constituye delito, hay que ver por eso el contexto de cómo atendemos y que la gente que atienda sepa manejar conflictos, sobre todo, sepa crisis, sepa manejar conflicto. No puede ir a una pared que la revictimice y llegue y se encuentre peor todavía con un escenario peor al que tenía antes de haber llegado, se encuentre con el sistema judicial, que es efectivamente lo peor que tenemos. Disculpe la franqueza, yo litigo varios años, sé cómo es esto. Terriblemente grave el sistema judicial. No hay respuesta oportuna, hay que volver. El SLIM es una desgracia, discúlpeme, me consta hasta ahora, porque conozco N casos que se vienen a quejar a la oficina. Aunque no somos el ámbito competente, derivamos al Ministerio de Justicia, que es el que podría ver tal vez el caso, al defensor del pueblo, pero no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner gente que maneje conflicto, poner gente que maneje además efectivamente que sepa, viceministro, por eso, que sea gente sensible, en fin, ¿no? Por eso el decreto ha salido justamente pensando en eso, en un sistema de seguimiento que se va a hacer a través del sistema ADELA que le hemos llamado, que es justamente en cuanto llega la víctima es un registro, aparte de todo, un registro sistematizado, y luego habilitarle una aplicación para evitar la revictimización, una alerta inmediata, una alerta temprana inmediata, a objeto que la víctima sea atendida en el momento cuando trata nuevamente de agredirle el sujeto, el violento. Entonces, estas medidas ya se han tomado la semana pasada. Naturalmente estamos en una etapa en la que vamos a implementar este sistema. Tenemos que tener las fuentes fortalecidas. La tecnología aquí es importantísima. La tecnología que se va a incorporar al BOL 110, porque esto podemos recibirlo con el BOL 110 y atender a la víctima. Es un trabajo que ha hecho justamente con Mónica, con el equipo que ha trabajado. Entonces, el Estado se aplica. ¿Qué nos falta? Le quiero decir en resumen, el factor humano, que sepa conflicto, que sepa atender crisis, que sepa tener calidez y hasta, discúlpame, corazón para atender esto, porque hay que atenderlo. Y que no los cambien cada rato, ¿no? Porque si cada 3 meses los están moviendo de aquí para allá... Se ha dispuesto en el decreto justamente la inamovilidad de ese personal. Previsto. Bueno, maravilloso. Yo tengo que hacer la pausa, ya me está exigiendo la pausa. Es que es un tema, realmente es un tema que necesita tiempo. Los medios de comunicación tenemos que darnos los espacios, y yo agradezco a la gerencia de Abya Yala por dar estos espacios para hablar de estos temas, porque realmente estos son los temas que los bolivianos tenemos que solucionar, básicamente. Estos son los temas que tenemos que solucionar. Luego de la pausa voy a leerles algunos WhatsApps de la gente que nos está siguiendo, que está participando, y por supuesto voy a pedirles a los panelistas que me hablen de los desafíos que tenemos como bolivianos, y si de aquí en 5 años, 10 años, podremos decir, bueno, los niveles de violencia en Bolivia han bajado. Vamos a la pausa. Bien, les pido por favor, al aire les estoy pidiendo. Por favor, cortito, porque tengo muy poquitos minutos ya. Cortito, el desafío para todos los bolivianos, y para Tania, y para quienes son autoridades. Mónica, ¿qué hacer? Reducir la impunidad, ¿no? Creo que la impunidad perpetúa la violencia, ¿no? Es, creo, un círculo vicioso entre si no se trabaja en prevención, efectivamente, pero si la justicia falla, estamos fallando doblemente. Ok, Tania, el desafío. Articular Tu acciones, desafío, ¿no? además. Articular acciones, sumar esfuerzos, lograr resultados a corto plazo. Eso es. Viceministro, el desafío. Yo creo que es una coordinación efectiva la que falta, ¿no? Un desafío importante, para mí el más importante, puesto que la norma está, la política está, lo que falta es esa voluntad de muchos actores en ponerle al hombre y justamente coordinar efectivamente esta cruzada contra la violencia. Claudia.
Prevención, información y articulación para encontrar soluciones. Y educación, ¿no? Y educación porque desde chiquititos tenemos que aprender a tratarnos con mucho respeto y sin violencia. A ver, voy a leer algunos de los WhatsApps. A ver, este es un comentario, leo todos, por favor, sin fiscalizar ninguno. La ley es tan draconiana, dice, que de inicio toma de agresor al hombre vulnerando la presunción de inocencia y no así como denunciado o sindicado. ¿Qué se hará a este proyecto? Don Víctor Hugo Ortega, gracias por participar. Claro. Bueno, eso nos muestra un poco el tema de que no se entiende lo que es la violencia. Para que una mujer tome la decisión de salir de una situación de violencia, atreverse a pasar el patriarcado, el machismo de la familia, de la sociedad, llegar a un sistema de justicia donde de repente no va a encontrar soluciones en circunstancias realmente lamentables, es que realmente es víctima de violencia. Sufrí mucha violencia de parte de mi hermano cuando estuve en juzgados reclamando, pero la gente que trabaja deberían ser personas seleccionadas, dispuestas a ayudar a la mujer que sufre violencia, porque desde las psicólogas son corruptas, dice. Efectivamente, Cortito, mejorar los servicios de selección del personal es un tema clave en todas las instancias, la especialización, actualización permanente, la evaluación del desempeño también es algo fundamental, ¿no? Y naturalmente el hecho de que las personas que atienden estos servicios deben comprender que están ante una víctima que está buscando protección, que está buscando atención y contención, por supuesto. Viceministro dice, buenas noches, la violencia contra las mujeres es por tanto machismo. Yo soy dirigente de mi zona, dice, pero el machismo no me deja ejercer mi función. Donde uno se puede quejar, nos mandan de un lugar a otro y no hay solución, y por cansancio debo desistir de mis denuncias. Lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos. Violencia política, ¿no? Tiene que acudir al Ministerio Público expresando el caso y denunciando, ¿no? Porque la denuncia va a ser lo único que va a generar que se libere de impunidad, como hemos dicho antes, han dicho antes las compañeras, se libere de impunidad en el país, ¿no? Vamos a continuar con una lógica de quejarnos y no hacer nada, y esa inacción permite impunidad. A ver, Tania, buenas noches. Dice, el sistema de recepción no es así. Mire, de las provincias, el último que se dio en Caranavi, que la prensa local informó, el alcalde golpeó a su esposa hace un mes y se sancionó a la prensa en diciembre. El asesor jurídico del alcalde golpeó a su pareja y por ser asesor la denuncia no perduró. Con mucha tristeza, ¿no? Las autoridades que están involucradas en esto. Mónica, el tema de la impunidad, ¿no? O sea, y ahí hay que, se va a hacer y lo que hay que ver también es el seguimiento a los casos y que las denuncias a estas acciones que no deberían pasar si estén presentes, ¿no? Ahí es donde sí nosotras vamos a estar haciendo una tarea para fiscalizar, para observar y para ver que efectivamente se está haciendo y que hay una respuesta inmediata, ¿no? Entonces sí, creo que de los grandes desafíos es disminuir la impunidad en el sistema de justicia. Bien, viceministro, su última reflexión respecto a todo el desafío que significa el servicio, las mujeres, las organizaciones sociales, el gobierno, estos 7 ministerios que están involucrados, ¿cómo la ve? Bueno, lo que hemos hecho es, como decía, estamos construyendo una cultura que va a cambiar esta dinámica patriarcal del país, eso es lo que pasa. Y esto es difícil, no es un camino fácil porque estamos luchando contra pilares que se creían fundamentales de la sociedad, donde la familia debía soportar los actos de permanente violencia y los veía como normales. Estamos rompiendo ese sistema, por eso hay este quebranto, por eso hay esta situación. Ese mensaje del señor que considera, no es cierto, porque el artículo 6 de la ley igualmente faculta al varón a acudir con la misma ley, o sea, no ha leído la ley completa. Yo le reflexiono justamente eso y quiero que la sociedad, quiero que articulemos mejor las cosas. Naturalmente la prevención es un trabajo permanente, lo hacemos a diario, pero no ha sido suficiente y es mejor trabajar en conjunto, dejar a un lado otras cosas, fortalecer y reclamo que se gaste efectivamente los recursos que tiene el Estado, que tienen los municipios y gobernaciones en este fin.
Viceministro, en muchos otros países hemos visto que hay una línea cortita, 114, 100 y tantos, ¿no es cierto?, para justamente estos casos de violencia. De repente habilitar también una cuestión así para que no sea necesariamente el 110, sino parte del 110 especializado. Va a ser la alerta que estamos incorporando a los celulares, pero no es suficiente. Va a ser el 110 como línea única, porque ya el 110 debe ser una línea para convertirse en un software que va a tener todas las llamadas que van a haber. Vamos a invitarles a los medios a que nos visiten en nuestro centro de comando y control que hemos construido específicamente para atender denuncias de todo tipo y otras, obviamente, de violencia. Tenemos 250 efectivos capacitados para ello que van a garantizar atención 24/7 de verdad en seguridad. ¿Cuándo se inauguró? Falta todavía un par de meses, vamos a ver por mayo o junio más o menos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Las mujeres tenemos que unirnos, las autoridades, todo el mundo tiene que unirse en esta cruzada que es evitar la violencia en nuestro país, violencia de mujeres, contra niños, contra adolescentes, en fin, todo tipo de violencia. Este es uno de los temas importantes que nosotros debíamos tocar, no solamente por el 8 de marzo, sino por lo que estamos viendo, la diferencia de lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Ahora la agresión hacia la mujer es muy, muy fuerte y cada vez con más saña de pronto, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que reflexionar. Un cariñoso abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Permiso.